Tenemos al doctor Ernesto Serrano Rico con nosotros, angiólogo y cirujano vascular, contándonos un poquito de su experiencia, cliente feliz, una persona extremadamente ocupada y con una responsabilidad enorme en este momento y de verdad le agradezco el platicar con nosotros de un tema tan importante esta noche. Entonces, si quiere, probamos audio. Hola, ¿me escuchan? Excelente, excelente. Comentaba que yo como angiólogo y cirujano vascular, pues trato pacientes que tienen relación con la cuestión del COVID. No necesariamente trato el COVID porque pues no es mi especialidad, ¿verdad? Los especialistas en esto son los neumólogos, los internistas, los intensivistas. Pero, sin embargo, sí veo complicaciones del COVID, eh, el COVID es una enfermedad que ataca los vasos sanguíneos del organismo. Y pues todos sabemos que los vasos sanguíneos más afectados son los de los pulmones. Por eso es que las manifestaciones pulmonares son las más frecuentes. Sin embargo, pues los vasos sanguíneos me atañen a mí en todo el organismo y es una gran cantidad de problemas de trombos, de coágulos, trombosis, tromboembolias, gangrenas, etcétera, que tenemos todos los días aquí en los consultorios de angiología como secuelas del COVID. Entonces, pues por eso que me he interesado mucho en el COVID y he ido viendo que no es de lo correcto tratar la enfermedad, digamos, ya que está presente, ya que se está complicando, no es lo ideal es tratar de prevenirla, ¿verdad? Entonces, si nosotros la prevenimos, vamos a prevenir todas las demás complicaciones. Bueno, eh, la prevención del COVID. La prevención del COVID también debe de ir dirigida a estimular el sistema inmunológico. Estimular el sistema inmunológico significa que nuestros sistemas de defensa estén en equilibrio, que no estén disminuidos, principalmente que no estén aletargados, ¿verdad? Y esto se logra a través principalmente de nuestro estilo de vida y de nuestra alimentación. Nuestra alimentación, ustedes saben, que tiene muchos detalles. El tipo de alimentación occidental, en especial en Latinoamérica, pues tiene muchas deficiencias. Y estas deficiencias se han venido notando, se han venido viendo durante esta pandemia, porque principalmente las personas en los países en los que tenemos estas deficiencias es en los que pues más se va a manifestar el problema de la enfermedad, ¿verdad? Entonces es por eso que a mí me interesó mucho la prevención, me interesó mucho apoyar el sistema inmunológico y ahora que conozco Melaleuca a través de mi esposa, a través de Soy, pues me he dado cuenta de que muchos de sus productos tienen esta finalidad, principalmente estimular el sistema inmunológico del organismo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes, digamos que, aspectos. Entonces, esto es bien importante y esto es de lo que me gustaría platicarles el día de hoy. Pues muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, la importancia de los suplementos que apoyan tu sistema inmunológico, en especial contra el COVID, porque todos sabemos eso es lo que está ocurriendo en este momento, en esta pandemia. Y lo principal es prevenir, lo principal no es tratar las complicaciones, sino prevenirlas. Las complicaciones son muchas y mientras no las prevengamos no vamos a salir adelante de esta situación. Muy bien. Perdón si hablo un poquito de pronto rápido, me dicen, por favor, para pausarme un poquito. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Yo soy angiólogo, cirujano vascular. Vamos a ver que lo primero que encontramos son unas sustancias que se llaman adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias que se han venido encontrando, ayudan a lidiar contra el estrés celular. Ustedes saben los procesos oxidativos de las células que los van envejeciendo. Estos adaptógenos lo que hacen es estabilizar esos procesos, los procesos fisiológicos que confieren equilibrio entre los diferentes órganos y sistemas del organismo del cuerpo, se llama homeostasis, y estos procesos fisiológicos se coordinan entre sí y se favorecen a través de la ingesta de estas sustancias que se llaman adaptógenos. Hay que recordar que este estrés celular se manifiesta cuando hay una toxicidad
y la toxicidad puede venir no solamente de afuera, como es cuando estamos en contacto con sustancias que nos pueden perjudicar, sino también desde adentro, es decir, un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio dentro de nuestro organismo, confiere también sustancias tóxicas, radicales libres, eh, que nos van a dañar y que también se van a modular a través de estas sustancias que se llaman adaptógenos. Entonces, como su nombre lo indica, ayudan a que las células se adapten a un medio tóxico que se está presentando, ya sea desde una fuente externa o desde una fuente interna, en este caso los procesos infecciosos. Todos estos medios tóxicos van a producir un envejecimiento celular, producen inflamación, producen dolor y en ese etcétera hay un largo etcétera. Pueden producir fibrosis, pueden producir obstrucciones en las arterias, pueden producir daño en los órganos, etcétera. Entonces, todo ese etcétera es enorme. Lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Aquí, pues, nos hicimos a la tarea de buscar qué es de estas sustancias, cuáles son las que contienen los productos de melaleuca y encontramos que el producto de All Balance contiene un extracto de cúrcuma, raíz de jengibre, y el Protex CB contiene proteasa de hongos Aspergillus oryzae, que son adaptógenos estudiados desde hace aproximadamente 8 a 10 años. Entonces, esto es importante para la adaptación a los procesos tóxicos que están atacando al organismo. Los adaptógenos, además, tienen beneficios preventivos. ¿Sí, sí se ve ahí la pantalla? Nos proveen de células más resistentes. También nos permiten tener beneficios, no solamente para adaptarnos a un proceso tóxico, como puede ser una infección, es decir, también nos ayudan a tener menor cantidad de secuelas, es decir, beneficios post-infección. Nos ayudan a disminuir los malestares, por ejemplo, el dolor, los problemas respiratorios secundarios a la inflamación y a los procesos de cicatrización que siguen a la inflamación, como es la famosa fibrosis, que se está viendo en gran cantidad en los pacientes que cursaron con un problema pulmonar severo por COVID y una cantidad enorme, los vamos a ver en una próxima diapositiva, la cantidad enorme de procesos de daño celular y de daño orgánico que se pueden presentar después de una infección de COVID y que se pueden disminuir cuando se tiene una buena cantidad de sustancias adaptógenas en el organismo. También encontramos también estos adaptógenos en los productos, el ginseng, la cúrcuma, ashwagandha, algunos hongos, hierbas y hierbas medicinales también son adaptógenas. Y el All Balance Melaleuca contiene estos extractos de cúrcuma, raíz de jengibre, y Protex CB contiene proteasa del hongo Aspergillus oryzae, que también es un adaptógeno importante. Ahí está. Miren, esta diapositiva es bien importante. A ver si alcanzan a leer las letras. No sé si se alcancen a ver. Dice efectos a largo plazo de la COVID-19. Y lo que van a ver aquí es que los voy a acercar un poco, si me permiten, al área de interés. Al menos un síntoma a largo plazo en el 80% de los pacientes con COVID-19. Y luego, el más frecuente, el rojo, fatiga. 58% de las personas que tuvieron COVID-19 van a tener fatiga crónica. Estamos hablando de sintomáticos y asintomáticos, ¿eh? No nada más de los que tuvieron COVID grave, de todos. Conocemos personas que fueron asintomáticos durante la enfermedad y que después tienen síntomas post-COVID importantes. 44%, dolor de cabeza. 23%, bueno, dice ageusia es la falta de gusto, pérdida del gusto. 27% pérdida o trastornos en la atención, pérdida de cabello. Muchos se van a identificar. Yo les digo a mis pacientes pérdida de cabello y me dicen, ah, sí, doctor, se me cayó el cabello. Sí, sí he estado perdiendo cabello. Claro que sí, porque es una de las secuelas que produce también el COVID. Puede haber disminución en la falta de aire, disnea, pérdida del olfato, que es anosmia, dolor en articulaciones, sudoración, tos, náusea, dolor en pecho. Bueno, una cantidad enorme, como lo pueden ustedes ver en toda esta paneo que les estoy haciendo de la pantalla, de efectos
tardíos, a largo plazo. Entonces, esto es lo que debemos de prevenir a través, por ejemplo, de la adaptación a medios tóxicos por medio de los adaptógenos que contienen productos como los que ustedes promueven en su compañía Melaleuca, a la cual me honro de apoyar a mi esposa para que pertenezca. Hablemos ahora de los flavonoides. ¿Sí se ve la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan? se ve Perfecto. completa, sí, ya se ve completa. Los flavonoides son compuestos y metabolitos de origen vegetal. Se consideran antioxidantes porque ayudan a la supervivencia de las plantas. Son antioxidantes vegetales, es decir, son adaptógenos y antioxidantes para las plantas. En las plantas se manifiestan en su color, son los responsables de los colores intensos de las frutas y las verduras. Se dice que a más coloridas, más flavonoides contienen. Un ejemplo muy claro son las uvas, por ejemplo. Las uvas moradas, las uvas oscuras son más nutritivas que las verdes porque contienen por lógica una mayor cantidad de flavonoides. ¿Qué indica el color de la planta? Indica que esta planta ha tenido un sufrimiento, que ha estado sometida a fenómenos tóxicos y que se ha fortalecido a través de todas estas sustancias también adaptógenas que se llaman flavonoides. Entonces nosotros al consumirla lo que vamos a obtener son los beneficios de la defensa que esta planta creó a través de miles de años, lo cual nos va a ayudar también a nosotros a crear resistencia celular defendiendo a toda costa el interior de la célula, y en el interior de la célula está lo más preciado de la célula, que es el ADN, que es lo que nos da la genética para poder reproducir nuestras células. Muy bien, estos flavonoides, además de que asisten al sistema inmunológico, fortalecen a los linfocitos en su función para destruir los virus. Es decir, se ha comprobado durante esta pandemia en estudios clínicos y estudios in vitro en laboratorio también que disminuyen la capacidad de proliferación del virus. Entonces tienen beneficios preventivos. De hecho, las personas que se encuentran consumiendo flavonoides, es más probable que la enfermedad les vaya a dar con una menor intensidad o que sean asintomáticos. También durante la infección, es decir, nosotros incluso en el grupo de manejo a distancia del COVID mantenemos los flavonoides durante la infección. Regulan la presión arterial. En algunos estudios donde se utilizaron flavonoides in vitro, se dio a conocer que estos interfieren en diferentes estadios de la infección por SARS-CoV, inhibiendo la acción de proteínas clave en el ciclo de virus del ciclo de vida del virus, lo que nos hace sospechar que un consumo constante de estos pudiera cortar el estadio y alterar, disminuir su replicación. Muy bien. Estos flavonoides, como decíamos, están en las plantas, están en el reino vegetal. Es importante que los busquemos en el reino vegetal, en la dieta, pero si no tenemos acceso, no tenemos la costumbre, el hábito de consumir suficientes vegetales, e incluso si lo tenemos, podemos aumentar su cantidad, por ejemplo, con productos como Cellwise y Vitality que contienen beta-carotenos y quercetina. Aquí Provex tiene extracto de piel de uva y extracto de vino tinto, el Vitis vinifera, que es un flavonoide de los más estudiados desde hace ya muchos años. En mi especialidad, los flavonoides los utilizamos desde hace muchos años porque fortalecen las paredes de las venas, desinflaman las paredes de las venas, previenen flebitis, previenen trombosis incluso. Y bueno, también estimulan el mantenimiento de las paredes internas de las arterias, que es el endotelio, para prevenir la famosa formación de placas de aterosclerosis, que son las que ensucian y van obstruyendo las arterias. Entonces, son muy útiles los flavonoides en mi especialidad. En esta pandemia de COVID también se han hecho los estudios que les comentaba. Él es el flavonoide que más se ha estudiado, o de los que más se han estudiado en la pandemia, es la quercetina. Y la quercetina se encuentra en el flavonoide Vitality, en el producto Vitality. Entonces es muy útil su consumo, su suplementación para tenerlo en una mayor cantidad durante toda esta etapa y en el resto de la vida, porque esta no va a ser la única situación de estrés a la que nos enfrentemos durante la vida. Va a seguir habiendo situaciones de estrés virales, bacterianas, genéticas, ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre debemos de estar protegidos. Los probióticos.
Los probióticos son organismos vivos de todas las superficies del cuerpo, especial. Bueno, hay probióticos en la piel, hay probióticos en el intestino, hay probióticos en los pulmones, en todas las mucosas, en todas las superficies del organismo viven bacterias que se llaman, que son simbióticas con el ser humano, conviven con nosotros y nosotros y ellos cooperamos en diferentes maneras. Los del intestino son esenciales porque son nuestra primera línea de defensa ante cualquier organismo o sustancia que se ingiera. Previenen algunas infecciones, especialmente las intestinales, pero su función mecánica de barrera para cuidar al enterocito, el enterocito son las células intestinales, las que recubren nuestro intestino, la capa que separa el interior del intestino del resto del organismo. Esto ayuda, esta barrera ayuda a no permitir la entrada de toxinas proinflamatorias. Ustedes saben la gran cantidad de toxinas proinflamatorias que se pueden ingerir a través de alimentos inadecuados. Bueno, pues esto se va a prevenir o va a disminuir a través de una barrera de probióticos adecuada, ¿de acuerdo? Y se sabe que, bueno, no se sabe, Florify, sabemos todos, contiene bacterias bífidas colonizadoras que son de los probióticos más importantes. Los prebióticos es otra palabra que también es muy socorrida. Ahora, ¿qué son los prebióticos? Bueno, pues son simplemente el alimento de los probióticos, de lo que van a nutrirse y con lo que van a proliferar los probióticos que nuestras barreras cutáneas, intestinales, pulmonares requieren. El beneficio de consumirlos es muy importante porque cuidan el hábitat de los probióticos y promueven su reproducción, como les estaba comentando. Muy bien, entre los alimentos de los probióticos se encuentran los compuestos de las fibras de alimentos y algunas sustancias de los carbohidratos que aunque no son digeribles para nosotros, sí son indispensables para los probióticos. Bueno, Florify en este caso contiene fructolisacáridos. Los fructolisacáridos son un prebiótico de altísima calidad. Entonces, ahí lo estamos suplementando perfectamente. Y tenemos otra sustancia que quizá no se mencionan tanto, no tienen tanta moda, pero sin embargo existen, que son los posbióticos. Los posbióticos son sustancias que segregan los probióticos una vez que los probióticos están poblando las barreras, la barrera intestinal. Bueno, algunos de los posbióticos más esenciales y más importantes son la vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para la formación del material genético intracelular. Está involucrada en cada una de las funciones metabólicas dentro de las células. Cuida de protege contra enfermedades cardiovasculares y también contra enfermedades cognitivas en el sistema nervioso central. También están como postbióticos los ácidos grasos de cadena media, que son utilizadas por el sistema nervioso para funcionar, por lo que la importancia en esta pandemia es vital porque previenen el daño neurológico que el virus puede dejar a su paso. Y ya vimos que no es poco común, simplemente una anosmia, una ageusia o pérdida de gusto, una pérdida de memoria a corto plazo. Muchos pacientes me dicen es que se me olvidan los nombres de las cosas. Bueno, pues es una de las secuelas post-COVID en el sistema nervioso central. La cefalea es una secuela del sistema post-COVID del sistema nervioso central. Pues todo esto se va a prevenir también con postbióticos. Y Florify también tiene, pues, producción de postbióticos, va a ayudar a través de los probióticos y Vitality ya lo contiene el postbiótico y ya, digamos, ya digerido y ya hecho, la vitamina B12. Los ácidos grasos omega que los vamos a encontrar en los alimentos, pero que también se pueden suplementar. Ustedes saben que las grasas hay de todo tipo de grasas, desde las grasas trans, que son muy malas, que son principalmente las grasas hidrogenadas poliinsaturadas, como aquí estos rufles, perdón por la marca, los ácidos grasos saturados, que son las grasas de origen animal, como la grasa de la vaca, como la grasa del cerdo, etcétera. Las grasas buenas, que ya son ácidos grasos monoinsaturados, como la grasa del aguacate, como el aceite de oliva. Y bueno, y tenemos grasas excelentes, como cuáles, pues los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que se encuentran principalmente en los pescados de agua fría, como la caballa, el salmón, la sardina, y pues en suplementos como los que nos ofrece Melaleuca.
Estos ácidos grasos son las moléculas más pequeñas de las grasas, los omegas. Los de tipo omega 3 y omega 6 son las mejores que podemos consumir. De todas son las mejores. Comentabas que los ácidos grasos son las moléculas más pequeñas de la grasa y que los de tipo omega 3 y omega 6 son las mejores que podemos consumir, pero particularmente las omega 3 porque son las grasas que previenen y que revierten los problemas cardiovasculares. Es decir, son las grasas que en vez de adherirse a las paredes de las arterias, al paso por el torrente sanguíneo van a ir recogiendo las impurezas de lípidos, de grasa, de calcio, de células que se van adhiriendo a las paredes arteriales y que las van estrechando. Entonces, estos ácidos grasos omega 3 no solamente no van a ensuciar las arterias, sino que los van a limpiar. Yo les digo a mis pacientes que es como si fuera trocitos de plastilina que están tirados y los recogemos con otra plastilina. Es decir, una grasa atrapa otras grasas. En este caso, los omega 3 van a atrapar esas grasas que están adheridos a las arterias. Ningún producto, obviamente, melaleuca contiene grasas trans ni grasas saturadas. Y obviamente, pues sí contienen ácidos grasos omega 3, como el EPA Boost, que contiene grasa de anchoa, de caballa, perdón, y de sardina, ¿verdad? Muy bien. Los compuestos de omega 3 son principalmente el EPA y el DHA, que es el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Esta grasa es, como decíamos, la que previene y revierte los problemas cardiovasculares. El ácido eicosapentaenoico se caracteriza por ser un agente antiinflamatorio en enfermedades autoinmunes, es decir, regula el sistema inmunológico en aquella que se presenta, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en el lupus eritematoso, que provocan dolores en las articulaciones o dolores reumáticos. Durante esta pandemia ha llamado la atención que un bajo índice en el consumo de omega 3, fíjense, un bajo índice en consumo de omega 3 es un predictor de mortalidad en los pacientes con COVID, es decir, se ha estudiado a los pacientes que tienen índices bajos de omega 3 y tienen una mayor probabilidad de complicaciones y muerte por COVID. Además, el ácido docosahexaenoico, DHA, es parte estructural del cerebro, por lo que sirve para prevenir enfermedades como Alzheimer y como demencia. Y bueno, en este caso que está viendo incluso pérdidas de la memoria anterógrada, pérdida de la memoria anterógrada se refiere a pérdida de la memoria de hechos recientes, está ocurriendo, pues también nos puede ser muy útil mantener una estructura celular adecuada en el cerebro a través de todos estos ácidos grasos omega 3. En este caso, bueno, no lo desarrollé en las diapositivas, una disculpa, pero estos son vitaminas que son antioxidantes y que también se ha visto una importancia muy, muy grande en la prevención de las complicaciones del COVID. No solamente dos vitaminas, ahí me equivoqué, es vitamina C y vitamina D, sino también algunos oligoelementos como el zinc. Estos son de los suplementos vitamínicos los que más estudios con peso estadístico, con validez estadística tienen de que previenen las complicaciones del COVID. Especialmente aquí, aunque no lo anoté bien, es la vitamina D la que tiene mayor cantidad de pruebas. El problema con la vitamina D es que un porcentaje mayor al 50% de la humanidad, de los seres humanos, tenemos o tienen deficiencia. Bueno, no tenemos porque nosotros tomamos Peak Performance, pero tienen deficiencias de vitamina D. ¿Qué sucede? La mayor fuente de vitamina D en el ser humano es endógena, la produce nuestra piel, pero solamente la puede producir nuestra piel cuando está en contacto o más bien cuando está en presencia de la luz ultravioleta del sol. Ustedes saben que muchos factores también nocivos en la exposición, en la exposición prolongada a la luz ultravioleta del sol. Entonces, principalmente los dermatólogos pues, nos dicen no te expongas al sol, ponte factores de protección solar mayores de 50. Sin embargo, se sabe que las personas que se exponen al sol menos de 15 minutos al día no van a tener suficiente cantidad de de vitamina D en su organismo. Es decir, y los alimentos desafortunadamente tienen no hay un alimento que nos dé un 100% del aporte diario recomendado de vitamina D. Entonces, si la persona no se expone por lo menos 15 minutos al sol a diario,
o no toma un suplemento de vitamina D, va a tener una hipovitaminosis D, un déficit de vitamina D. Y bueno, sabemos que no todos nos exponemos ni 10 minutos al sol todos los días. E incluso esto se ha visto a nivel demográfico, es decir, por ejemplo, los países nórdicos donde hay una menor cantidad de exposición en horas diarias a la luz del sol, van a tener una mayor prevalencia de las curvas epidémicas del COVID. Todo lo hemos visto en Europa y en Europa del Norte y en Estados Unidos. Y todos estamos sorprendidos también porque países tan pobres como en África han tenido unas curvas mucho más, pues ligeras. Que sucede también que estos países tienen una exposición al sol mucho mayor y sus habitantes tienen una concentración adecuada de vitamina D en el organismo. Bueno, la vitamina D es de las vitaminas que también se ha demostrado a lo largo de esta pandemia que los pacientes que se complican y que fallecen tienen un mucho mayor porcentaje de hipovitaminosis D, y los pacientes que tienen COVID leve o asintomático tienen un mucho mayor porcentaje de valores normales de vitamina D. Entonces, aguas con la vitamina D, hay que suplementarla. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis. El Peak Performance lo quiero investigar con la compañía, lo quise hacer en la semana, no tuve tiempo. Tiene de 200 miligramos de vitamina D. Supongo que lo hacen pensando en que también va a haber un aporte endógeno de vitamina D, porque las dosis de vitamina D recomendadas para prevenir COVID son de 2000 miligramos. Entonces, a mí sí me gusta complementar con una dosis extra de vitamina D, además por lo menos durante esta etapa, o me asoleo 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde, o me tomo una dosis extra de vitamina D. La vitamina C, pues es una vitamina mucho más común, se obtiene de los cítricos. Sin embargo, también en las etapas en donde requerimos una gran cantidad de antioxidantes, es importante que la tomemos en grandes cantidades. Y es una vitamina muy noble que la podemos tomar sin ningún riesgo de sobredosificarnos. Entonces la podemos obtener de Peak Performance, la podemos obtener de los alimentos cítricos, y también podemos tomar un suplemento extra de vitamina C sin ningún problema, del tipo que queramos. Y el zinc es uno de los únicos minerales o oligoelementos que también tiene pruebas de que su suplementación previene el COVID grave. Entonces, esto es bien importante. Nos estamos preocupando demasiado por los suplementos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, pero nos estamos olvidando de algunos factores de nutrición básicas, las proteínas. Si no tenemos proteínas, no vamos a tener inmunoglobulinas, no vamos a tener defensas. Las proteínas, las inmunoglobulinas están hechas de proteínas. Si nuestro cuerpo tiene un déficit proteico, nuestras defensas siempre van a estar bajas. Démosle los suplementos que les demos. Entonces, el consumo de proteína tiene que ser suficiente. Además, ayuda a que no se deplete la masa muscular. Los pacientes que tienen COVID grave pierden una cantidad de masa muscular importante. Y si no tienen suficiente aporte proteico, van a producir una menor cantidad de inmunoglobulinas, y esto les va a generar mucho mayores problemas. Entonces, pues si no hay inmunoglobulinas, que son las que el sustrato, y no tienen sustrato para formarlas, pues no va a haber defensas. Entonces, bueno, afortunadamente también tenemos aquí un muy buen suplemento que es el Proflex, que contiene proteínas de cantidad y calidad excelentes. Y una conclusión: a pesar de todo de lo poco que se conoce todavía referente a las consecuencias a largo plazo de esta enfermedad, que ya vimos que son muchas, hay evidencia de que la correcta alimentación y la correcta suplementación durante esta pandemia han sido clave para distinguir a las personas que están en riesgo o que no están en riesgo, independientemente de su edad, de sus condiciones genéticas o de otros factores de riesgo conocidos y comprobados. Tomemos estas herramientas que nos educan para prevenir no solamente este virus, sino cualquier enfermedad que esté latente a lo largo de nuestra vida y en el transcurso de esta y de las generaciones subsecuentes. Inculquémoslo a nuestros hijos. Pasemos estos valores de
protección nutricional a nuestros hijos y que se cumpla este lema que está abajo que dice que tu alimento sea tu medicina. ¿Quién lo dijo? Pues nada menos que el padre de la medicina, Hipócrates. Entonces, antes que medicamentos alópatas, busquemos en el alimento la salud. Muy bien, pues esta es la presentación que tengo para ustedes. Mil disculpas por mi problema tecnológico. Les pido que me perdonen. Espero que haya sido pues útil para todos ustedes lo que estuvimos platicando. Eh, vamos a ver, no sé, Laura, si quieras complementar, hacer alguna pregunta o pasarme alguna de tu auditorio, de tu amable auditorio. No, de verdad que qué honor, información valiosísima, quedó muy claro. De hecho, muchas personas dicen, Laura, queremos volverla a escuchar, pásanos la grabación para volver a repasar los conceptos, las palabras. Gracias, de verdad, muy completa la presentación. Sí preguntaban algunas cosas acerca de los niños, personas que apenas están conociendo la tienda, que si teníamos suplementos para niños y ya varias mamás les comentaron los nombres para que los empiecen a investigar. También algunas personas que querían saber si Peak Performance se podía tomar una persona hipertensa o una persona con diabetes. También les pasamos ya el link de peakperformance.com para que vieran todos los beneficios y todo lo que pueden consultar con su doctor. No sé si tenga alguna recomendación en este tema. Claro, bueno, pues no es que no puedan tomarlas, es que deben tomarlas, porque principalmente ellos son los que están más expuestos a los efectos tóxicos de su patología sobre sus vasos sanguíneos, principalmente que son los más afectados por el virus de esta pandemia. Entonces, ellos son los que tienen que tener más premura en suplementarse adecuadamente. Claro que sí, porque vemos que ahorita es pues, un gran porcentaje de la población y de los clientes tiene esta condición. Y agradecerle increíblemente su tiempo, de verdad, decían las personas, qué paciente, qué disponibilidad, de verdad, muchas gracias. Y hay cientos de preguntas, entonces yo quería hacer una invitación formal a más adelante. Yo sé que ahorita son sus momentos más ocupados porque es heroico lo que está haciendo en este momento, de verdad. Pudiéramos vernos en una segunda sesión, le podemos mandar las preguntas y poder contestar la mayoría, porque sí amerita otro muy buen rato, y no le queremos quitar más tiempo, pero muchísimas gracias de verdad. Gracias por estar aquí, gracias a todos por estar aquí, gracias por su tiempo, todo el mundo está agradeciendo. Van a repasar la información más que completa y de verdad que me queda clarísimo. Si nunca más se me va a olvidar mi paquetito de Peak Performance, y ya sabía la importancia, pero el escucharlo hoy ante cómo podemos prevenir y cuidarnos y fortalecernos y recuperarnos con un buen suplemento, con una buena alimentación, con unos buenos hábitos, me queda clarísimo que hasta alarma en el teléfono, AM y PM, no lo voy a volver a olvidar jamás. Muchísimas Completamente. gracias. No, al contrario, un placer estar con ustedes y pues estoy a su disponibilidad. Mira, realmente tuve mucha cirugía y muchos pacientes esta semana, pero Soy me hizo manita de puerco para que terminara hace 5 minutos esta presentación y te prometo que la voy a hacer un poquito más agradable para podérselas compartir. Está en blanco y negro y algunos detalles. Pero sí la quiero compartir, incluso pues darle ahí alguna manita de gato para que sea más agradable para todos ustedes. Y estoy a su disposición para cualquier otra situación. Ya por lo menos ya tengo la base, ya sobre esto me puedo explayar mucho más en la próxima vez. No, bueno, sería un honor, de verdad. Nos ponemos de acuerdo con Soy y encantados de nada más haber otro espacio, volverlo a escuchar las veces que se puedan. De verdad, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.